Es un gusto saludarlos en esta oportunidad. Somos el grupo número 2. Tenemos a bien exponerle la NIF 13, medición al valor razonable. El objetivo de la NIF 13 nos habla sobre definir el valor razonable, como también establecer una sola NIF o un marco para la medición del valor razonable. También requiere información sobre a revelar mediciones del valor razonable. Dentro del alcance de esta norma, nos habla que esta norma se aplicará cuando otra NIF permita o requiera mediciones al valor razonable menos el costo de ventas, como también cuando lo requiera o permita información a revelar de estas mediciones. La medición, el valor razonable, la definición de esta norma nos habla sobre que el valor razonable es el importe o el precio por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Un activo o un pasivo lo define la norma también. Nos habla sobre que las partes deben conocer el precio del activo basado en el mercado, como también la condición y la localización de dicho activo. También cabe resaltar que es importante que la norma establece que el activo o pasivo medido al valor razonable puede ser uno de los siguientes. Nos habla que si un activo o un pasivo considerado de forma independiente puede ser un instrumento financiero o un activo no financiero. También un grupo de pasivos o un grupo de activos o un grupo de activos y pasivos. La norma nos da un ejemplo pues, que puede ser una unidad generadora de efectivo o un negocio. Esa ha sido mi participación, lo dejo con mi siguiente compañero. Continuando con la NIF 13, hablaremos de la transacción. Una medición a valor razonable supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo. Entre los factores específicos que se deben considerar en el desarrollo de los supuestos están el activo o pasivo, el mercado principal para el activo o pasivo, participantes del mercado con los que la entidad realizaría una transacción. Aplicación a activos no financieros. Una medición a valor razonable tendrá en cuenta la capacidad del participante del mercado para generar beneficios económicos utilizando el activo en su máximo y mejor uso. El uso máximo del activo, en ella se tomará en consideración las características físicas del activo, restricciones legales de utilización del activo y la utilización del activo que es factible y legalmente permisible generando un ingreso. Premisa de valoración para activos no financieros. El máximo y mejor uso de un activo no financiero establece la premisa de valoración utilizada para medir razonablemente un activo de la siguiente manera. El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar el valor máximo para los participantes del mercado mediante su utilización en combinación con otros activos del grupo, ¿verdad? El máximo y mejor uso de un activo no financiero puede proporcionar aisladamente el valor máximo para los participantes del mercado. Aplicación a pasivos e instrumentos de patrimonio propios de una entidad. Principios generales. Una medición a valor razonable supone que un pasivo financiero o no financiero o un instrumento de patrimonio propio de una entidad, por ejemplo, participaciones en el patrimonio emitidas como contraprestación en una combinación de negocios conjuntos, ¿verdad? Se transfiere a una participante del mercado en la fecha de medición. La transferencia de un pasivo o un instrumento de patrimonio propio de una entidad supone que, acá nos aparecen dos planteamientos. Un pasivo permanecería en circulación y se requeriría al participante del mercado receptor de la transferencia satisfacer la obligación. Este pasivo no se liquidaría con la contraparte o se extinguiría de otra forma en la fecha de la emisión. Un instrumento de patrimonio propio de una entidad permanecería en circulación
El participante de mercado receptor de la transferencia cargaría con los derechos y responsabilidades asociados con el instrumento. El instrumento no se cancelaría o extinguiría en otra forma en la fecha de medición. Buenas noches, compañeros. Para darle continuidad al tema, vamos a platicar sobre la restricción que impide la transferencia de un pasivo o de un instrumento de patrimonio de una entidad. Al medir el valor razonable de un pasivo o de un instrumento de patrimonio propio de una entidad no incluirá un dato de entrada separado o un ajuste a otros datos de entrada relacionados con la existencia de una restricción que impide la transferencia de la partida. Por ejemplo, en la fecha de la transacción, el creador y deudor aceptaron el precio de la transacción pasivo con plena comprensión de que la obligación incluye una restricción que impide su transferencia. Aplicación a activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgos de mercado o riesgo de crédito de la contraparte. Una entidad que mantiene un grupo de activos financieros y pasivos financieros está expuesta a riesgos de mercado, como se define en la NIF 7, y el riesgo de crédito, como también se define en la NIF 7, de cada una de las contrapartes. Si la entidad gestiona ese grupo de activos financieros y pasivos financieros sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o al riesgo de crédito, se permite a la entidad aplicar una excepción a esta NIF para medir el valor razonable. Exposición a riesgo de mercado. Al utilizar la exposición del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros gestionados sobre la base de la exposición neta de la entidad a un riesgo o riesgos de mercado particular, la entidad aplicará el precio dentro del diferencial de precios comprador-vendedor que sea más representativo del valor razonable en las circunstancias de la exposición neta de la entidad a esos riesgos de mercado. Pasivo financiero con una característica que lo haga exigible a la petición del acreedor. El valor razonable de un pasivo financiero con características de disponibilidad inmediata, por ejemplo un depósito a la vista, no es menor que el importe por pagar exigible de inmediato, descontando desde la primera fecha en que se podría requerir que se pague el importe. Exposición al riesgo de crédito de una contraparte particular. Al utilizar la excepción del párrafo 48 para medir el valor razonable de un grupo de activos financieros y pasivos financieros contraídos con una contraparte particular, la entidad incluirá el efecto de la exposición neta de la entidad al riesgo de crédito de esa contraparte o la exposición neta de la contraparte al riesgo de crédito de la entidad en la medición del valor razonable cuando los participantes del mercado tuvieran en cuenta los acuerdos existentes que mitiguen la exposición de riesgo de crédito en el caso de incumplimiento. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar de las técnicas de valoración. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de una transacción de venta del activo o una transferencia del pasivo. Las técnicas de valoración se basan en tres enfoques ampliamente utilizados y mencionados en esta NIF 13. Estos son el enfoque de mercado. Aquí se utiliza precios y cualquier otra información relevante teniendo su origen en transacciones de mercado de activos pasivos o un grupo de activos y pasivos idénticos o comparables. Enfoque del costo, también conocido como costo de reposición. Este enfoque refleja el monto que se necesita para reemplazar la capacidad del servicio de un activo. Enfoque del ingreso. Este enfoque se basa en convertir importes futuros a un importe presente. Cuando se utiliza la medición del valor razonable, debe reflejar las expectativas del mercado sobre estos importes futuros. Datos de entrada de técnicas de valoración. Algunos ejemplos de mercados en los que los datos de entrada pueden ser observables para algunos activos y pasivos, por ejemplo, instrumentos financieros. Dentro de ellos tenemos lo que es el inciso A, mercado de intercambio, inciso B, mercados de intermediación financiera, inciso C, mercados de intermediados por agentes corredores y el inciso C, mercados de principal a principal. La jerarquía del valor razonable. Esto concede la prioridad más alta a los precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos y pasivos idénticos. Asimismo, los datos distintos a los precios de cotización incluidos en el nivel 1 y que pueden observarse del activo o pasivo. También datos que se pueden observarse en activo o pasivo.
Jerarquía del valor razonable. En su párrafo 74, prioriza los datos de entrada de las técnicas de valoración. Por ejemplo, una medición del valor razonable desarrollada utilizando una técnica de valor puede presentarse o clasificarse dentro del nivel 2 o 3, dependiendo de los datos de entrada que son significativos para la medición completa y el nivel de la jerarquía del valor razonable. Esto dentro de las que se clasifican estos datos de entrada. En su párrafo 75 nos dice de que si un dato de entrada observable requiere un ajuste utilizando un dato de entrada no observable y este ajuste da lugar a una medición de valor razonable significativamente mayor o menor, la medición resultante se clasificará dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Dentro de los datos de entrada del nivel 1, pues aquí son precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. Un dato de entrada de nivel 1 estará disponible para muchos activos financieros y pasivos financieros, algunos de los cuales pueden ser intercambiados en mercados activos múltiples. Si una entidad mantiene una posición en un activo o pasivo único, incluyendo una posición que comprende un gran número de activos pasivos idénticos, tales como un tenedor de instrumentos financieros, y el activo o pasivo se negocia en un mercado activo, el valor razonable del activo o pasivo se medirá dentro del nivel 1, como el producto del precio cotizado para el activo o pasivo individual de la cantidad mantenida por la entidad. En los datos de entrada de nivel 2, los datos de entrada de nivel 2 pues son distintos de los precios cotizados, incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Si el activo y pasivo tienen un plazo especificado contractualmente, el dato de entrada de nivel 2 debe ser observable. Los ajustes a los datos de entrada de nivel 2 variarán dependiendo de los factores específicos del activo o pasivo. Un ajuste de entrada de nivel 2 que sea significativo para la medición completa puede dar lugar a la medición del valor razonable clasificada dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Si el ajuste utilizado en los datos de entrada son significativos para la medición completa, puede dar lugar a una medición del valor razonable clasificada dentro del nivel 3 de la jerarquía del valor razonable. Muchas gracias. Datos de entrada de nivel 3. Estos son datos de entrada no observables para el activo o pasivo y se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que los datos de entrada observables no estén disponibles. Los supuestos sobre el riesgo incluyen riesgo inherente a una técnica de valoración concreta. Una entidad puede comenzar con sus datos, pero ajustará esos datos si la información disponible indica razonablemente que otros participantes del mercado utilizarán datos diferentes. Información a revelar. Una entidad revelará información para ayudar a los usuarios de sus estados financieros a evaluar los siguientes elementos. Para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, y para mediciones del valor razonable recurrente utilizando datos de entrada no observables significativas. Para cumplir el objetivo, una entidad considerará todos los elementos siguientes: el nivel de detalle necesario para satisfacer los requerimientos de información a revelar, cuánto énfasis poner en cada uno de los distintos requerimientos, cuánta acumulación o desglose realizar y si los usuarios de los estados financieros necesitan información adicional para evaluar la información cuantitativa revelada. Y una entidad determinará las clases adecuadas de activos y pasivos sobre la base de los siguientes elementos: la naturaleza, características y riesgos, el nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del que se clasifica la medición del valor razonable. Y por último, una clase de activos y pasivos requerirá mayor desglose que las partidas presentadas en el estado de situación financiera. Eso es todo. Gracias por su atención.